Entonces, recordar que una cosa son niveles de organización de la vida y otra cosa son niveles tróficos. Entonces, los niveles, ¿sí? Perdón acá, los niveles de organización de la vida. Es decir, cómo se organiza la vida. Niveles de organización de la vida. ¿Sí? Niveles de organización de la vida. ¿Sí? Muy bien. Los niveles de organización de la vida va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nosotros ya habíamos repasado en química qué es lo más pequeño, ¿sí? Hasta lo más grande. ¿Me pueden decir qué es lo más pequeño que puede existir en este planeta Tierra? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo más pequeño que puede existir? Vamos a ver. Las respuestas. Exacto, muy bien, partículas subatómicas. Muy bien, las partículas subatómicas. Tenemos entonces a las partículas subatómicas. ¿De qué se basaban las partículas subatómicas? ¿De qué se basaban las partículas subatómicas? Vamos recordando eso, muchachos. ¿O qué eran las partículas subatómicas? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, por protones, neutrones y electrones. Muy bien. Protones, carga positiva, neutrones, carga neutra, ¿sí? Y obviamente electrones, carga negativa. Perfecto. Recuerde que la unión de estos formaba lo que son las moléculas. Perdón, la unión de todo esto forma el átomo. Me adelanté un nivel más. Esto forma un átomo, ¿sí? Recordar, un átomo cualquiera, ¿sí? Tenemos el átomo de oxígeno, de cloro, de flúor, de sodio, el de hidrógeno, ¿sí? Son átomos que están constituidos obviamente por el protón, neutrón y electrón. Recordar que en el núcleo, ¿sí? En el núcleo, específicamente, vamos a graficarlo, vamos a hacerlo bien para entender. El núcleo, recuerde que estaban dos partículas subatómicas y alrededor de él existía una, los orbitales, ¿no es cierto? Existían los orbitales y en los orbitales, pues obviamente estaban no se ve bien, estaban los electrones, ¿sí? Estaban totalmente los electrones. Muy bien, aquí está un electrón. Muy bien. El electrón siempre va a estar en el orbital de un átomo. En el núcleo va a estar el neutrón y el protón, ¿sí? Eso nosotros ya lo habíamos repetido. Ahora, la unión de varios átomos, es decir, ya lo que estábamos viendo en química, la clase anterior, forma lo que son moléculas, ¿sí? Forman las moléculas. Forman lo que son moléculas, ¿sí? Y las moléculas, hay moléculas pequeñas, simples, como también moléculas totalmente complejas. Si nosotros hablamos de unas moléculas simples, podremos citar entre ellas al dióxido de carbono, podemos citar al agua, ¿sí? Que vemos que aquí el dióxido de carbono está compuesto de 3 átomos, 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Igual, en la molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, es decir, 3 átomos unidos en uno solo, a través de enlaces. ¿Sí? Eh, Esto pues viene a ser moléculas. ¿Entendido? Muy bien. Una vez que las moléculas son más complejas, es decir, existe un número grande de átomos, o sea, ya no 3 ni 2, sino ya cuando existe más de 12, más de 15 átomos unidos, ya no hablamos de moléculas, estamos hablando de macromoléculas, ¿sí? Entonces, el siguiente nivel, aparte de las moléculas, son las macromoléculas,
¿sí? Las macromoléculas. Muy bien. Estas macromoléculas tienen más de 15 átomos en su constitución. Aquí podemos ver la macromolécula del ADN, que está compuesto de bases nitrogenadas, grupo fosfato y obviamente de un azúcar de 5 carbonos. O sea, tiene bastantes componentes, bastantes átomos, por eso es una macromolécula. ¿Sí? O si no, este de acá, que viene a ser el CH2O N veces. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué macromolécula es esta? Y justo esto también preguntaron el año anterior. Que la molécula que se encuentra representada en el gráfico, o sea, CH2N, ¿a qué macromolécula constituye? Entonces, analicemos. Esta fórmula que tenemos aquí, CH2O N veces, ¿a qué macromolécula constituirá? ¿A quiénes piensan ustedes más o menos? ¿Qué idea tendrían ustedes de qué esa molécula de qué nos hablará? Exacto, son los carbohidratos. Muy bien. Esta es la fórmula general de los carbohidratos, es decir, compuestos por carbono, 2 átomos de hidrógeno y de oxígeno, y N veces significa cuántas veces tendrá esta fórmula. A veces tendrá 15, tendrá 20, 40. Ejemplo, 50 de estas cadenas de CH2O, 50 veces repetir esta cadena, estamos hablando ya del almidón de la papa, que son 50 moléculas de estas. Eso es una cadena larguísima. Entonces, es un almidón totalmente muy, muy complejo. Sí, muy complejo. Entonces, macromoléculas. ¿Ya? Ejemplo, la glucosa de la reacción que vimos anteriormente en la clase, que es C6, ¿sí? Que es C6H12 o 6. Podemos identificar que aquí hay 24 átomos. Es decir, es mayor a 15. Entonces, esto es una molécula grande. Entonces, ya cuando se considera una molécula grande, ya no es molécula, eso ahora es macromolécula. Y las macromoléculas se caracterizan por formar la vida. Ojo con eso, porque forman la vida. Macromoléculas orgánicas. Las macromoléculas forman la vida. No sé si se han dado cuenta, en la química inorgánica tenemos compuestos como el metano, CH4, el amoníaco, NH3, ácidos, óxidos, peróxidos. Tenemos esas moléculas que no superan los 15 átomos. Por eso no constituyen vida, constituyen la materia inerte. Pero si ya vemos moléculas mucho más grandes como los carbohidratos, como la glucosa, incluso las proteínas, que son inmensas, son macromoléculas gigantescas. Y las macromoléculas, en su mayoría, como también el ADN, vienen a formar la vida. ¿Sí? Y esto es estudio, pues obviamente las macromoléculas es el núcleo de estudio de la química orgánica, la que se da en tercero de bachillerato. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre moléculas y macromoléculas. Perfecto. Si yo uno las macromoléculas, ¿qué estructuras formarían? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué estructuras formarían la unión de varias o de millones macromoléculas? ¿Qué estructura formaría? Muy bien, forman organelos. Parece que ya les di esta clase, creo. A veces me resuena que ya les di. Me confirman, no sé. Eh, muy bien. Entonces, macromoléculas forman los organelos citoplasmáticos. Perfecto. Un tema importantísimo, organelos citoplasmáticos. Sí, organelos citoplasmáticos. Muy bien. Vamos a poner un punto porque después nos topa algún hacia acá. Los organelos citoplasmáticos. Tenemos varios.
Los organelos citoplasmáticos vienen a ser como específicamente eh, los órganos de la célula. Recuerden que nosotros sin órganos no podemos realizar ninguna función vital. Lo mismo pasa con la célula, que es un ser vivo. Ellos no tienen órganos, ellos viven a través y dependientemente de sus organelos citoplasmáticos. Sin sus organelos citoplasmáticos, ellos no pueden vivir. ¿Sí? Entonces, recordar las tres características principales de los seres vivos. Las tres características, que es reproducción, relación y nutrición. Son tres características importantes de cualquier ser vivo. Y esas características también las tiene la célula porque es el ser vivo. Tenemos un sinfín de organelos citoplasmáticos, un sinfín. Déjeme mostrarle aquí, déjeme mostrarle algo interesante aquí. Muy bien, déjeme mostrar algo interesante acá para nosotros poder identificar un poquito más. Aquí que está. Entonces, déjeme compartirle este recurso, ya que estamos hablando de los organelos citoplasmáticos. Hablar de niveles de organización de la vida es casi repasar de manera fugaz toda la biología. Tenemos esto, muchachos. Tenemos esto de aquí. Uy, no, esto de aquí no es. Es esto de acá. Esto de acá es. ¿Sí? ¿Me confirman si es que observan? Sí, por favor. Muy bien. Aquí tenemos nosotros, sí, aquí tenemos nosotros una célula específicamente en 3D, ¿sí? En 3D. Todo lo que está dentro de esta célula son organelos citoplasmáticos. La célula no podría vivir sin uno de ellos, así como nosotros no podemos vivir sin un hígado, sin ningún pulmón, no podemos vivir. Entonces, igual pasa con esto. Muy bien. Un momentito, por favor. Ya, entonces, aquí vemos distintos tipos de organelos. Ejemplo, la mitocondria. ¿Queremos ver la mitocondria? La podemos observar ahí, que tiene distintas, una manera alargada, ¿sí? Como podemos observar ahí, 3D a la mitocondria. Esta mitocondria particularmente tiene una función principal en la célula. Si quieren, pueden anotarlo por ahí. La mitocondria es la responsable de producir energía no solo para la célula, sino también para el propio ser humano. Hay conceptos equivocados en donde dicen que la mitocondria solo sirve para dar energía a la célula. Y es falso. Si nosotros tenemos energía, ¿sí? Es obviamente por nuestros carbohidratos. Y los carbohidratos son los que activan la energía de la mitocondria. Pregunta, que viene de Leáez totalmente. Pregunta que viene ahí. ¿Qué tipo de energía produce el organismo humano o la célula? ¿Qué tipo de energía produce el ser humano? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Ninguna? No nos dice Dome. Vamos a ver qué más nos dice acá.
No, nos dice Karen tampoco. Ujú. Entonces, si nos preguntan eso, vamos a caer en esa pregunta. Matthews, ¿alguien más? ¿Ninguna? ¿Ninguna respuesta, Karen? ¿Ninguna respuesta? Ninguna. Bueno, entonces, perfecto. A ver, muchachos. El tipo de energía que da específicamente la mitocondria, y eso lo voy a especificar acá, muchachos, porque sí es una parte fundamental para entender esto, es el adenosín trifosfato. No sé si lo recuerden en clases de biología. Entonces, el primer organelo citoplasmático que vamos a ver es la mitocondria. ¿Sí? Esta mitocondria, pues obviamente, la mitocondria, la función importante de esta es formar energía. Formar energía. ¿Sí? Formar energía. ¿Ya? Pero, ¿qué tipo de energía? Recordemos que hay tipos de energía, hay mecánica, hay cinética, hay solar, hay nuclear, ¿no es cierto? Eólica, hay un montón de tipos de energía. Pero ese tipo de energía no lo podemos utilizar nosotros, es incompatible con nosotros. Entonces debe haber un tipo de energía biológico que existe en nuestro cuerpo humano para que nosotros podamos realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, entre ese tipo de energía, nosotros encontramos al adenosín trifosfato, que es más conocido por sus siglas ATP. ¿Recuerdan ahora sí, muchachos, el tipo de energía ATP? ¿O todavía no lo recuerdan? Me lo confirman, por favor. ¿Sí? Vamos a ver. Claro. Sí, energía química. Perfecto. Esa es la energía que produce específicamente la mitocondria. ¿Qué parte quieres que explique, Matthews? Específica de Matthews. Bueno, me dice algo que no hayas entendido, me dices nomás, Matthews. Bueno, el tipo de energía que produce la mitocondria es ATP. A ver, la energía que produce el cuerpo, el organismo, es obviamente a través de la mitocondria. Y ese tipo de energía se llama ATP. No sé si algo más que quieras saber. O sea, ese es en fin, el punto a que quiero llegar. Que la energía que se produce en nuestro cuerpo es ATP, es la energía ATP, que aquí viene otro detalle más. ATP significa adenosín trifosfato. ¿Sí? Adenosín trifosfato. Si usted ahorita está con demasiada energía, está despierto, todavía, qué sé yo, todavía puede trotar, todavía puede seguir hablando, seguir en la computadora, atendiendo, concentrándose, todo eso, para todo eso se necesita de energía, muchachos, de energía. Entonces tenemos ATP. Ahora supongamos que nosotros ahorita después de clases salimos a trotar 3 vueltas la manzana. Si salimos a trotar 3 veces la manzana, nos vamos a agotar, ¿no es cierto? Tenemos un poquito de malestar, de fatiga en los músculos, es decir, no da ganas ni de levantarse ya ni de caminar. ¿Eso qué significa? Que el ATP
ha bajado a otro tipo de energía. ¿Cómo se llama ese tipo de energía? Se llama ADP. Es decir, de 3 grupos fosfatos, que es la energía máxima, bajó a 2 grupos fosfatos. Es decir, adenosin difosfato. La D es de di. Adenosin difosfato. ¿Ya? Ahora, vamos más extremos. Supongamos que esta persona se encuentra muy agotada, muy cansada. De repente no tiene ni fuerza, ni energía, ni para levantarse, ni para hablar, ni para regresar a ver y ¡boom! Se desploman. O como las personas que se desmayan, ¿ya? ¿Qué saben hacer las personas? Las personas saben decir, denle algo dulce, denle un caramelo, ¿no es cierto? Así saben decir. Cuando esta persona se ha desmayado, quiere decir que está en su más bajo nivel de energía, que se llama AMP. Ojo con eso. Es adenosin monofosfato. Entonces ya está muy bajo de energía. Y recuerde que si el cuerpo llega a tener 0 energía, estamos hablando de la muerte. Cuando una persona se desmaya, ¿qué está pasando? El cuerpo quiere totalmente ahorrar que músculos, que el sistema óseo se muevan. Si se mueve, estás gastando energía. Cada movimiento representa gasto de energía. Por eso es que obviamente el ser humano se desmaya para evitar que totalmente siga gastando energía. Ese AMP, que ya es la última gota de energía de tu cuerpo, sirve para que todos los órganos